Bien, continuando con nuestro proyecto de bases de datos 2, en nuestra base de datos supermercado estamos viendo lo que son las funciones en SQL. Entonces, existen dos tipos de funciones, funciones escalares y funciones de tabla. Las funciones escalares pues retornan un valor específico como ser un entero, un varchar, un date, con tal que sea un valor específico, mientras que las funciones de tabla retornan una tabla que podría contener más de un atributo. En este caso vamos a explicar primero las funciones escalares. Las funciones escalares, para ello en nuestra base de datos vamos a necesitar una función escalar que se llama cantidad de empleados. Esta función me va a retornar la cantidad de empleados que existen en una sucursal. Su sintaxis es la siguiente: create function cantidad empleados y entre paréntesis declaro mi variable que sería @s de tipo entero. Recordemos que este argumento va a ser mi ID de sucursal. Entonces a mi función yo le voy a enviar el ID de la sucursal y me va a retornar la cantidad de empleados que pertenecen a esa sucursal. Lo siguiente es la palabra returns, y como va a retornar un entero, entonces le pongo returns int. Bien, seguido de la palabra us, luego la palabra begin. En la palabra begin y end, entre estos dos está el bloque de instrucciones o el cuerpo de la función. Aquí yo puedo declarar variables. ¿Cómo puedo declarar variables? Con la palabra declare. Y siempre fíjense que lleve arroba cantidad de tipo entero, que ahí es donde voy a guardar la cantidad de empleados. Entonces yo puedo asignarle un valor a esta variable con este select arroba cantidad igual a count, y voy a contar por el ID del empleado a los empleados de empleados donde el ID de la sucursal sea el parámetro que yo le envío. Bien, si esto me devuelve nulo, en este caso mi variable va a contener el valor de null, significa que no existen empleados en nuestra sucursal y yo debo retornar 0. La diferencia, si se fijan aquí, asigno con la palabra set. Cuando utilizo el select no es necesario. Aquí tengo que ponerle obligatoriamente set arroba cantidad igual a este valor 0. Finalmente lo retorno, return. Si se fijan, este return es diferente de este acá. Aquí lleva s y aquí no. Return arroba cantidad y end para indicar que finalizó la función. Lo ejecuto, en mi caso como ya lo tengo, dice ya hay un objeto con el nombre cantidad-empleados en la base de datos, entonces no me lo crea de nuevo, me lanza el conflicto este. Bien, como ya lo tengo, entonces solo lo mando a llamar. Para mandar a llamar se utiliza el select, el nombre completo. Yo solo quiero usar el esquema que sería dbo cantidad de empleados y el argumento que es este. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que me cuente cuántos empleados tiene la sucursal 0 con ID 0. Entonces me voy a empleados para comprobarles. Empleados, selecciono las primeras 100 filas y si se fijan, en empleados yo solo tengo un empleado, que es este aquí, es Lidia Valladares, y pertenece a la sucursal 0. Aquí está la ID de la sucursal 0. Entonces la ID de la sucursal 0 tiene un empleado, que es en realidad el único que existe hasta ahorita. Bien, continuando, tenemos otra función aquí abajo que vamos a necesitar para nuestro proyecto, que va a ser la función del nombre completo. El nombre completo del empleado, yo le puse full nombre completo. Entonces la sintaxis es create function full nombre completo y entre paréntesis arroba IDE de tipo entero, que yo le voy a mandar el ID del empleado y este me va a retornar, esa función me va a retornar el nombre completo de mi empleado. Para ello retorno
con esto returns un varchar. El varchar va a contener a lo máximo 60 caracteres. Y os begin, y aquí, como les dije, el cuerpo de la función me creo otras variables, una que se llama @fullName de tipo varchar también, con una capacidad de 60 caracteres. Y bueno, aquí ya le asigno el nombre a fullName. Si se fijan, aquí puedo usar esto, @fullName igual a primer nombre de empleado, luego seguido de una coma, otra vez la misma variable, le asigno lo que tiene la variable ya, más el espacio, más el segundo nombre del empleado. Aquí estoy concatenando el primer nombre con el segundo nombre, y luego coma, @fullName igual a fullName, ya lo que tengo anteriormente en fullName, más un espacio, más el apellido del empleado, y así hasta el segundo apellido de la tabla empleados, donde el ID del empleado es el que yo le mandé como parámetro, que es este que de aquí, @ide. Bien, finalmente retorno el nombre completo y finalizo la función. A mí no me la va a crear porque ya la creé, simplemente la mando a llamar con select dbo full nombre de empleado. ¿Y de qué empleado estoy hablando? Del empleado con ID 0. Entonces quiero recuperar el nombre completo del empleado con ID 0. Lo ejecuto y me aparece Lidia Valladares. Como ya les había mostrado, aquí solo tengo un empleado que se llama Lidia Valladares con ID 0. Entonces, si se fijan, no tengo segundo nombre y siempre me retorno sin problemas Lidia Valladares. Lidia Valladares. Bien, en nuestra tercera función se llama donde pertenece. En este caso, donde pertenece una sucursal. Yo le envío el ID de la sucursal y esta función me va a retornar la región a la cual pertenece esta sucursal. Bien, ya sabemos la sintaxis. Dentro del cuerpo tengo una variable que se llama fullName, no sé, solo la copié, por eso aparece con este nombre, puede ser otro nombre, y es un varchar de 30. Y luego vengo aquí, lo asigno, selecciono el nombre de la región de la tabla sucursales, inner join regiones, donde primero tiene que coincidir que el ID de la región sea el que pertenece a esta sucursal. En este caso, donde el ID de la región coincide con el ID de la región de ese, que ese es mi alias de sucursales. Aquí está. Y bueno, y verifico que la sucursal sea la que yo estoy buscando, en este caso la que yo le mandé como argumento, @su. Finalmente lo retorno mi variable y la ejecuto. En mi caso ya lo creé, entonces no me la va a crear de nuevo, que dice que ya existe. Le doy select dbo para comprobar. Necesito saber dónde pertenece la sucursal 0 en este caso, ¿verdad? Dice que pertenece al centro, a la región centro. Bien, aquí más abajo tenemos otra función que es total de venta. El total de venta me va a retornar cuánto vale el total para una venta. En este caso yo le envío el ID de la venta y me dice cuánto es ese total. Recordemos que una venta puede contener muchos productos a diferentes precios y en diferentes cantidades. Entonces esta función me retorna el total de la venta, que está identificada como, o sea, el conjunto de ventas que están identificadas como ID venta. Voy a retornar un tipo money porque voy a retornar un valor de dinero. Entonces, dentro del cuerpo yo tengo tres variables: una que se llama cantidad de tipo entero, una que se llama precio de tipo dinero, una que se llama total, que ya está inicializada en 0. Y hago lo siguiente: selecciono la cantidad y le asigno en mi variable cantidad el precio de venta y le asigno en mi variable precio, @precio. Y al total yo le asigno el total, que en este caso al inicio es 0, más el precio por la cantidad.
de mi tabla productos por venta con un alias PV. Entonces de la tabla productos por ventas tiene que coincidir el ID de la venta con el parámetro que yo le envío. Finalmente retorno ese total, finalizo la función y listo, ya está mi función. Ahora simplemente la mando a llamar para comprobar. Necesito el total de la venta de ventas de la venta 0. En este caso les voy a, para que se vean acá, seleccionar las primeras 100. Creo que ya la tenía por acá. ID de venta, no es esta, no, tiene que ser ventas por producto, productos por venta. Seleccionar las primeras 100. Bien, dijimos que la venta con ID 0, ¿verdad? Necesito el total de ventas con ID 0. Entonces, de la venta con ID 0, aquí tengo la ID de venta 0, ID de venta 0, estas dos. Dice que vendí 2 productos a un precio de 5, ahí suman 10, y vendí 6 para la venta 0 a un precio de 4. Entonces 6 por 4, 24, más 10 que tenía aquí serían 34, y eso es lo que me retornó mi función. Significa que está bien. La siguiente función es asistencias empleado. Me dice cuántas asistencias tiene un empleado dentro de un intervalo de una fecha, que sería fecha de inicio y una fecha fin. En este caso, si se fijan, aquí tengo alter, porque alter es para modificar una función que ya está creada. Esto es porque la corregí una vez que ya la había creado. Y al inicio, para cuando la van a crear, siempre se utiliza la palabra reservada create function asistencias empleado y los parámetros que le voy a enviar. Retorna un entero y dentro del cuerpo declaro una variable que se llama cantidad, y aquí bueno, a la variable cantidad le asigno la cuenta. Utilizo la función count de ID de empleados que existe en asistencias, donde tiene que coincidir el ID del empleado con el parámetro que yo le envío, y que la fecha de asistencia esté entre esa fecha de inicio y esa fecha fin que yo les envío. También tiene que cumplirse que el estado de la asistencia sea 1, porque para mi caso yo voy a establecer que un empleado ha asistido si tiene un estado de asistencia 1. Bien, si no me encuentra nada finalmente, si la cantidad @cantidad es null, entonces utilizo set @cantidad y le asigno 0, significa que el empleado no ha asistido entre esas fechas, y retorno la cantidad de veces que ha asistido. Bien, ejecuto estos comandos y se crea mi función asistencia empleado. Para comprobar, la voy a especificar aquí. Dice 0, el empleado 0. Dice que el empleado 0 no tiene ninguna asistencia dentro de estas fechas, una fecha que es inicio y otra fecha fin. Bien, para eso habría que ver aquí en la tabla de asistencias, seleccionar las primeras 100, el empleado con ID 0, estos 3, solo tiene un estado de 1 que es asistido el 5, o sea, en mayo. Ahorita estamos en junio, por eso no me retorna nada, porque todas estas fechas son de mayo. Si yo vengo y le cambio asistencias a junio para mi intervalo, entonces bien, si yo le cambio a junio, vamos a ver qué me encuentra. Me dice que tiene 2 asistencias dentro de estas fechas, que sería la fecha actual, que estamos en 14 de junio, y entre el 1 de junio tiene 2 asistencias. Bien, mi siguiente función es
calcular sueldo empleado. Como su nombre le indica, pues me va a calcular cuánto ha ganado un empleado, cuánto es el sueldo del mes para ese empleado. Simplemente yo tengo una variable de sueldo de tipo money, le asigno 0. Aquí es donde voy a ir sumando el sueldo, donde es la variable que va a retornar. Si se fijan, aquí la retorno. Tengo un pago del día, que recordemos que un empleado tiene un pago diario dependiendo de su cargo, por lo tanto el pago al día que le toca está dentro de la tabla cargos. Bien, entonces yo tengo que recuperar ese pago diario de la tabla cargos, y a la vez tengo que ver que el empleado sea el que yo le envío como parámetro, el ID. Entonces por eso de la tabla cargos con empleados hago un inner join y verifico que el ID del empleado sea el que yo le mando como argumento acá. Finalmente esto me retorna el pago diario, el pago del día, y para calcular el sueldo simplemente multiplico el pago del día por 30 días, que sería su sueldo, lo retorno y esa es toda mi función. La ejecuto y ahora ya la puedo usar. Aquí ejecuto el pago que tiene el empleado 0, bien, ese es su sueldo. Bien, siguiendo con la siguiente función, esta es la función escalar número 7, producto más vendido. Dice que me retorna el producto más vendido. En esta función yo utilizo otra función, que en este caso es una función de tabla que aún no la he explicado, por eso la vamos a dejar para el final. Vámonos a la función escalar 8, que dice el total de ventas del día, el total de ventas que tiene un producto, el total de ventas para un producto al día, en el día de hoy. Entonces me va a retornar la cantidad de ventas, me retorna un entero. Aquí le puse retorno entero y me retorna un money. Entonces esto está malo, tengo que cambiarlo a money. Y ya tiene alter, ya la puedo modificar, simplemente la ejecuto, se ejecutó correctamente. Bien, esto me retorna la cantidad en dinero de ventas al día de este producto. ¿Y qué día? El día de hoy. Entonces dentro del cuerpo tengo una variable total que me calcule el total de tipo dinero. Bien, a total yo le asigno la suma del precio de venta por la cantidad. Recordemos que mi tabla productos por ventas tiene un atributo precio de venta y un atributo cantidad. Simplemente los multiplico y obtengo un valor, pero necesitaría sumar todos esos valores que corresponden a ese mismo producto. Por eso utilizo la función sum de SQL. Entonces le hago el sum a esto de la tabla de productos por venta, inner join con ventas, donde el ID del producto es el que yo le envío y donde la fecha de venta concuerda con la fecha de hoy. Esta es la fecha de hoy. Bien, si este dato es nulo, le doy un valor de 0 al total, significa que no se ha vendido ese producto en el día. Bien, ejecuto la función y listo, ya está creada. Ahora solo la mando a llamar y me dice que al día he vendido la cantidad, el valor de 20 que pueden ser lempiras, dólares, de el producto 0. Bien, entonces aquí tengo lo que es las funciones de tabla. Para las funciones de tabla, como bien les dije, retornan una tabla, por eso tengo aquí returns tabla. Y si se fijan, no lleva el begin, sino que directamente me da el return, y dentro del return, entre paréntesis, pongo toda mi consulta.
toda esta consulta me retorna la tabla. En este caso me va a retornar una tabla que va a contener ¿qué atributos? Me va a contener un nombre de proveedor, una fecha de compra, una cantidad comprada de un producto, o sea de su retorno al ID, y el precio al que lo compré. Si se fijan, toda esta información es muy relevante que podría necesitar en una sola tabla y no estar buscando dentro de todas estas tablas que yo tengo aquí, que le hice muchos inner join para recuperar estos atributos y devolverlos como una sola tabla. Bien, eso es lo que es con respecto a funciones de tabla. Y bueno, la vamos a comprobar. Por ejemplo, a esta función que me retorna una tabla, yo podría aplicarle, por ejemplo, otras operaciones y usarla como que si fuera una tabla. Si se fijan, aquí en vez del nombre de una tabla que ya existe en la base de datos, yo le doy from compras producto, que es mi función, y me funciona perfectamente. Lo vamos a demostrar. ¿Qué necesito de ahí? Por ejemplo, si quisiéramos calcular el valor total de compras del producto con ID 0, simplemente ejecuto esta instrucción y me dice que es 2000. Para ello podemos irnos a aquí que está el detalle de la compra, compras por producto, seleccionar las primeras 100 y yo aquí tengo que compré la cantidad de 1000 a un precio de 2 de este producto 0, del producto con ID 0. Entonces por eso me retorna 2000, 1000 por 2, 2000. Tenemos otra función de tabla que le llamé ventas de producto, que me va a retornar información referente a las ventas de un producto, como ser la fecha de venta, la cantidad, el nombre del producto y el precio al que se vendió. Y así yo no tengo que estar posteriormente usando todas estos comandos. Más adelante, entonces voy a retornar esto como una sola tabla, toda esta información, y bien, solo la ejecutan. Aquí tengo la demostración, lo mando a llamar select. Si se fijan, la trato como una tabla cualquiera, select asterisco from ventas de producto, y que me retorna la cantidad, la fecha de venta, el nombre del producto y el precio de venta, que es información muy relevante que podría necesitar. Tenemos una tercera tabla que son los detalles de empleado. Detalles de empleado, bien, me retorna información referente a un empleado, como ser su nombre de empleado, su primer apellido, solamente recupero el primer nombre y el primer apellido, y el ID de la sucursal a la que pertenece y el cargo que tiene. Todo esto dentro de una sola tabla, y lo recupero de qué tablas, de la tabla empleado, de la tabla sucursales, de la tabla cargos. Bien, lo ejecuto y finalmente ya tengo mi función creada. Y para que ustedes vean, select asterisco from detalles empleado, detalles del empleado 0, detalles del empleado 0, del empleado con ID 0 es Lidia Valladares, solo su primer nombre, su primer apellido, a la sucursal a la que pertenece, que es a la sucursal 0 con ID 0, y el cargo que tiene, un cargo con ID 0. Bien, tenemos una cuarta función de tabla que es total de productos vendidos, que me retorna una tabla con dos datos, el ID del producto y la suma de cantidad que tiene ese producto, y le llamo suma. Es un atributo nuevo, si se fijan, y entonces esto me va a retornar una tabla que va a tener dos atributos, un atributo que se va a llamar ID de producto y un atributo que se va a llamar suma, que es un atributo calculado, como está aquí, de la tabla productos por ventas. Y bien, para ello se los voy a demostrar. Lo creo, ahora lo ejecuto. Si se fijan, me da información, el ID del producto, y me dice que el producto 0 vendí 4, hice 4 ventas del producto 0.
Luego vendí la cantidad de 6 del producto 1. Este es el total de productos vendidos. Simplemente me devuelve solo el ID y la cantidad que se vendió de ese producto, independientemente si pertenecen o no a la misma venta. Como pueden ver aquí, no sé si ya lo había... Bueno, lo voy a volver aquí. Productos por ventas. Si se fijan aquí, yo le mandé el total de productos vendidos. Solo he vendido el producto 0 y el producto 1. Del producto 0 he vendido 4 y el producto 1 6. Del producto 0, si se fijan aquí, tiene un ID de venta diferente. Este es el ID del producto 0. Y en diferente venta. Me dice que vendí 2 en la venta 0 y otros 2 en la venta 1, lo cual me suma 4, que es mi valor devuelto para el producto 0. Y lo mismo para el producto 1, que vendí la cantidad de 6. Bien, estas son funciones muy importantes que podría necesitar en mi sistema de supermercado. Como les dije, les voy a explicar la función escalar número 7 una vez que ya les expliqué las de tabla. Como les dije, las de tabla retornan una tabla. Perfectamente la puedo utilizar después de un from, como lo tengo aquí. Simplemente que aquí utilizo el nombre completo, supermercado.dbo, total ventas, total productos vendidos. Esto me retorna una tabla que va a contener una tabla parecida a esta. Y dentro de una subconsulta, que es esta aquí, verifico que sea el producto más vendido utilizando la función max. Bien, finalmente retorno el ID de ese producto. Aquí lo asigno. Si el producto es el más vendido, con la función max compruebo eso. Le asigno este ID a mi variable que declaré aquí arriba, que se llama @idp, y retorno ese valor y me dice que el producto más vendido es este. Ejecuto mi función y finalmente yo voy a saber cuál es mi producto más vendido al darle a ejecutar. Aquí me tiene que decir que es el producto 1, porque si se fijan se ha vendido 6, la cantidad de 6. Entonces le doy a ejecutar y me dice que el producto con ID 1. Bien, esto es todo sobre funciones y